Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos en una emisión más de nuestro podcast Todo pasa en un lugar. Es un gusto acompañarles, mi nombre es Adrián Orozco y el día de hoy tenemos en nuestro programa a un invitado muy especial, él es José Román Carrasco. Bienvenido, José, gracias por acompañarnos. José se encuentra aquí en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental para hacer pues una colaboración, una estancia breve, pero pues platícanos, José, ¿cuál es el origen de tu elección de carrera? Me platicabas fuera de cámaras que estudiaste originalmente Historia en Chile. ¿Cómo llegaste a esa determinación? ¿Qué nos puedes platicar acerca de ese momento de vida donde tienes que elegir una profesión y pues múltiples intereses? ¿Cómo se va conformando ese camino? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Claro, como conversábamos, mi carrera inicial fue licenciatura en Historia en la Universidad de Chile. Y yo creo que quizás una de las principales razones por las cuales yo entré a esa área y me interesó el área de las ciencias sociales y la humanidad en general fue por una pregunta que yo tuve quizás desde muy niño, ¿no? Que era tratar de entender cómo funcionaba la sociedad, ¿no? Esa pregunta siempre me llamó la atención, siempre tenía dudas de por qué pasaban las cosas que pasaban, desde términos políticos, económicos, culturales, incluso de relaciones de género, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Y encontré, a través de mi formación escolar, que en historia, precisamente en las clases de historia, se trataban esas temáticas y vi esa opción, ¿no? De estudiar historia. Una vez que entré a historia, noté que efectivamente había un gran interés, ¿no? Por estudiar y por analizar cómo se configuraron las sociedades actuales. ¿No hubo debate en tu elección profesional? Me refiero a que pues de pronto se nos ponen enfrente un montón de alternativas, tal vez el área de las ciencias exactas, las ingenierías, y de pronto pensar en las humanidades y específicamente en la historia puede representar algún nivel de debate en términos de, bueno, y de eso se podrá trabajar, hay sí, suficientes plazas, empleos para ello, y sobre todo en el contexto chileno, que además es diferente del contexto mexicano, ¿no? Sí, eso fue de hecho una temática interesante porque efectivamente en toda Latinoamérica estudiar humanidad y estudiar ciencias sociales siempre es un tema potencialmente complejo, sobre todo con las relaciones familiares y todo. Pero en mi caso yo me enfoqué principalmente en trabajar en docencia en historia. Quería ser profesor en historia en ese momento a nivel escolar. Entonces, claro, ahí había un cierto nicho de trabajo en el cual uno podía asegurarse que podía encontrar un cierto futuro laboral. Para nada exitoso ni en abundancia, pero al menos había una cierta seguridad laboral, ¿no? Y considerando que mis otras opciones también estaban, no sé, más cercanas a la filosofía o a la antropología, en realidad mi universo siempre se movió por ahí, ¿no? Entonces no tuve muchas relaciones con ciencias exactas. De hecho, en algún momento pensé la opción de estudiar geografía desde pregrado, pero había una serie de complejidades ahí respecto de dónde se dictaba la carrera, ¿no? Entonces, no, fue bastante más fluido la entrada a la historia en ese caso. ¿Tú eres oriundo, tu familia, de Santiago capital o vivían en alguna provincia, en algún lugar? Sí, no, vivimos en Santiago, capital, que yo creo que ahí se da una situación parecida a lo que ocurre en Ciudad de México, por ejemplo, que claro, vivimos en la capital, pero vivíamos en un sector bien alejado del centro. Entonces, todos los desplazamientos para ir a la universidad, por ejemplo, me implicaban cerca de 2 horas de desplazamiento. Entonces, sí, ya es una metrópoli también complicada en temas de movilidad, exacto, tráfico y demás, ¿no? Sí, efectivamente. Un atraso en un punto específico te puede significar una desorganización de todo el día, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo vivía en esa parte que se llama Maipú. Y claro, la distancia y el lugar de la universidad era algo que también influía, ¿no? Al momento de la decisión. ¿Y llegaste específicamente a la Pontificia desde tu carrera profesional o estudiaste primero en otra universidad? No, primero estudié en la Universidad de Chile. Sí, que es la universidad pública de Chile. Pública en el sentido de las lógicas neoliberales chilenas, porque igual implica pagar una mensualidad, implica pagar matrícula. Pero claro, tiene otros beneficios respecto a becas y créditos sociales, por decirlo de una manera, que te permiten estudiar más fácilmente. De hecho, yo estudié con crédito. En mi caso, sí. Son esta clase de créditos que luego tienes que pagar, ¿no? O sea, es como un préstamo estudiantil, un asunto así. Exactamente. Cuando yo entré habían 2 créditos. Uno que se llamaba Fondo Solidario, que te lo otorgaba el Estado. Ese medida el Estado pagaba tu carrera y luego tú tienes que ir pagándoselo anualmente al Estado.
y otro que se llama crédito con aval del Estado, que ese es mucho más complejo porque en cierta medida era un banco el que te prestaba el dinero para estudiar. Y los intereses de ese crédito son altísimos y bueno, y hay mucha gente que hasta el día de hoy lo está pagando. Y, sí. Sí, son muy complejos. Yo ponía ese ejemplo en un podcast anterior, ¿no? Relativo a las bondades del sistema educativo en México, que Exacto. pues básicamente es público y gratuito, pero sin costos ocultos, ¿no? Es decir, no tienes que devolver, no tienes que pagar una mensualidad y ese beneficio uno lo empieza a vislumbrar justo cuando conoce a colegas de otros países donde la educación pública, a pesar de serlo, tiene una serie de costos aparejados que pueden llegar a ser pues gravosos, pues no solo para la economía personal, sino también para la familia y para el futuro, ¿no? Sí, exacto, sí, o sea, de hecho en mi caso yo, como te comentaba, yo obtuve ese crédito que me lo entregaba el Estado, pero a largo plazo yo termino pagando de todas formas el doble de lo que costó mi carrera, ¿sí? Las personas que tuvieron el otro crédito que están asociados a un banco pueden llegar a pagar 4 o 5 veces lo que costó su carrera, claro. Y estamos hablando de carreras que igual son costosas, o sea, cerca de $6,000, $7,000 por año, ¿no? O sea, si consideras eso por 4 o 5 años que puede durar una carrera es mucho. Claro. Sí. ¿Y encuentras en la historia, en esta formación profesional, la respuesta a estas preguntas juveniles quizá, donde te preguntas acerca del mundo y su composición, sus razones, el sustrato, ¿no? de ciertos eventos sociopolíticos, económicos, y de pronto dices, ok, la docencia a nivel ¿te interesaba el nivel licenciatura, quizá a nivel medio? ¿Como por dónde te perfilabas trabajando? Sí, muy buena pregunta, porque sobre todo en la primera parte, como esta pregunta que yo llevaba, me di cuenta que era mucho más compleja de lo que yo pensaba, y que el universo de respuestas posibles era gigantesco. O sea, desde aquellos que me hablaban y me respondían desde el marxismo, a aquellos que me hablaban desde las teorías de género, el feminismo, desde las perspectivas de los estudios coloniales y decoloniales, ¿no? Entonces me di cuenta que, claro, la amplitud de la pregunta era gigantesca y también las respuestas que podía obtener de ahí. Pero en general sí, desde historia tuve una muy buena... Una satisfacción finalmente a esa duda, porque me ayudó a entender muchas cosas, ¿no? Pero también surgieron miles de nuevas preguntas nuevamente, ¿no? Una de las dificultades que tiene la academia en humanidades y ciencias sociales en Chile, que tiene que ver con su historia política también, es que está muy aislada del resto de la academia latinoamericana, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estudiamos historia de Chile, fenómenos de Chile, y de ahí saltamos a lo que ocurría en Europa y Estados Unidos, pero teníamos muy pocas miradas de América Latina en su conjunto. Entonces ahí fue una línea de pensamiento que fue surgiendo de dudas como de, bueno, ¿cómo son las relaciones de Chile con el resto de América Latina? ¿Cómo son las relaciones de Chile con los otros territorios? Incluso con los territorios que son diferentes al interior del país, ¿no? Y ahí un poco empezó a surgir mi tema de investigación, ¿no? O sea, como en esa línea. Y respecto de lo pedagógico, claro, yo, bueno, en Chile hay una estructura bien particular, que los primeros 4 años tú estudias solo licenciatura en historia, y si quieres ser docente, luego tienes que estudiar 1 año y medio más, que está enfocado solo a la pedagogía, ¿sí? Y eso es pedagogía escolar, ¿sí? Para las personas que trabajan en primaria y secundaria, ¿sí? Yo cuando terminé esos 4 años de historia, me vi en la situación de, bueno, ¿decido irme por el lado de la pedagogía o sigo trabajando en el mundo de la academia? Y ahí fue cuando yo ya decidí entrar a la maestría y empezar a trabajar en investigación, empecé a hacer ayudantías en la universidad, como que ahí cambió un poco mi foco. Me interesó mucho el tema de la investigación, la posibilidad de crear conocimiento en áreas en las cuales yo sentía que no estaba de todo desarrollado, y seguí trabajando por esa línea. Entonces finalmente no trabajé en pedagogía escolar, sino que me dedicaba más que nada a la academia y a la educación y la pedagogía en la academia. Sí, justo ahora que nos describías como estos abordajes que te permitió entender la historia, pues ya aparece el componente geográfico fuertemente, ¿no? Sí. En términos de territorios, de relaciones entre países, de conflicto incluso, y de esta historia chilena que tiene sus características peculiares. Finalmente, analizar la segunda mitad del siglo XX en términos de la historia chilena, pues es toda una disciplina, ¿no? Y se seguirá hablando sobre ello durante muchos años. Llegas al posgrado, al nivel de maestría, y ¿ya aparece ahí todavía un componente geográfico más fuerte, más sólido, o sigues todavía como explorando diferentes escenarios? Sí, yo creo que uno de los cambios fue principalmente el reconocer en el contexto de la licenciatura la historia ambiental y los estudios socioambientales en general, ¿no? Que hacían 2 preguntas que yo creo que eran bien importantes y que en mi formación, al menos en historia más tradicional, no se habían abordado, ¿no? Primero, que era la relación del ser humano con su entorno, es decir,
entender que somos seres biológicos, seres ecológicos que están en relación permanente con un entorno y que ese entorno de una u otra manera influye en la forma en que nos organizamos y la forma que entendemos nuestra propia sociedad, los límites materiales de nuestro crecimiento, todas esas preguntas que surgen, ¿no? Inicialmente en los estudios socioambientales. Y ahí traté de guiar mi primera investigación de tesis a ese tipo de relación. Y en particular guié mi investigación hacia una parte del territorio chileno que no ha sido profundizada hasta el día de hoy, como es la Patagonia chilena. La Patagonia chilena corresponde al último tercio sur de Chile, donde se da un sistema geográfico bastante particular que es muy diferente a lo que ocurre en el resto del país, ¿no? Y esto llevó a que durante mucho tiempo se considerara que este territorio estaba vacío y en realidad no tenía ningún valor económico, que en realidad pareciera ser más como una especie de estorbo, por decirlo de una manera, el resto del país, que se ha enfocado históricamente a la agricultura, a la minería, a la industria, todas actividades que van desde el centro hacia el norte, ¿no? Considerando la particularidad de la geografía de Chile, ¿no? Entonces, ahí yo empecé a juntar estos dos temas, ¿no? O sea, empezar a preguntarme por la relación entre el ser humano y su medio, y qué había pasado y cómo se había desarrollado esa relación en este territorio en particular, ¿no? Entonces, ahí mi primera investigación de tesis estuvo relacionada a ese territorio, y ya cuando pasé a las ciencias sociales, hice una maestría en ciencias sociales con mención en sociología de la modernización, empecé ya a profundizar en los cambios que había sufrido este territorio en las últimas décadas, ¿no? Un poco la idea de la modernización es cómo se aplican los principios modernos en una sociedad específica, ¿no? No entendiendo los principios modernos como esta idea como de que llegó la ilustración, llegó la luz, ¿no? Sino que entenderlo en su conflictividad, ¿no? Cómo llega el Estado, cómo llega el capitalismo, qué transformaciones generan estos territorios, etc. Y ahí fue mi primer acercamiento con el tema de la industria salmonera, que actualmente es la gran actividad económica que de cierta medida marca a la Patagonia chilena, y trabajé con un caso en particular, ¿no? De algunas comunidades de la Patagonia chilena, principalmente la provincia de Gualeguay, la comuna de Gualeguay, y ver cómo las transformaciones que había sufrido ese territorio. Entonces como que ahí fue derivando este interés por la relación del ser humano y su medio a ya ver cómo qué estaba pasando hoy en día, porque la idea tampoco era hacer una especie de apología, ¿no? Del aislamiento, que algunas veces algunos autores y autores lo hacen, ¿no? Como de pensar que estos territorios están súper bien mientras no llegue el Estado y el capitalismo, sino que ver que las transformaciones que se están dando ahí son mucho más complejas. Decías un territorio prácticamente no estudiado o poco estudiado, ¿no? Exacto. Y me viene a la mente esta noción que tenemos sobre la Patagonia. Uno cuando escucha esa palabra pues piensa en la Patagonia argentina, ¿no? En la chilena difícilmente, porque incluso puede que no exista en la noción general o en el imaginario colectivo decir hay una Patagonia chilena. Estudiar este territorio te ofrece, digamos, puntos de vista y enfoques de investigación que exploras durante la maestría y me imagino aterrizan y continúan además en el doctorado, cuando ya específicamente te decantas por el campo geográfico, un doctorado en geografía. Sí, me detengo un poco en lo primero que comentabas, que claro, efectivamente también me ha ocurrido cuando me ha tocado exponer en al lado de América Latina, que claro, hay un cierto imaginario de la relación entre Patagonia y Argentina, ¿no? Y es interesante porque a nivel ecosistémico hay grandes diferencias entre la Patagonia chilena y Argentina, ¿no? La Patagonia argentina está mucho más marcada por la figura de las grandes pampas, las grandes extensiones de terreno, principalmente con bosque de estepa, es decir, un bosque bien pequeño, ¿no? Bien ralo, a diferencia de la Patagonia chilena, que está caracterizada por los sistemas fiordales, ¿no? Es decir, encuentra entre cordillera y mar, con grandes bosques, ¿no? Bosques milenarios algunas veces. Entonces, claro, ahí es interesante hacer esa dicotomía para entender un poco mejor la lectura que desde Chile se hizo desde la Patagonia. Quizás también es un dato no tan conocido, pero en algún momento de su historia, dentro del territorio chileno, estaba tanto la Patagonia chilena como lo que hoy se considera Argentina, básicamente todo el cono sur. Exacto. Sí. Y en algún momento, en algunas tensiones geopolíticas y conflictos geopolíticos entre Chile y Argentina a fines del siglo XIX, se corta, por decirlo de una manera, la Patagonia y queda lo que hoy es la Patagonia chilena y la Patagonia argentina, ¿no? Que al final de cuentas es una división arbitraria y geopolítica en todo caso, ¿no? Sí, pero claro, a nivel ecosistémico pues no se pierden esas conectividades. Claro, sí, no, y de hecho muchas comunidades locales que ahí estaban mantuvieron sus relaciones transfronterizas hasta el día de hoy. O sea, claramente es una división bien ficticia, y de hecho hay conflictos limítrofes entre Chile y Argentina todavía por lo mismo, porque
se hizo una división tan imaginaria y tan poco aplicable en la realidad que hoy día es súper difícil decir dónde empieza uno y termina otro, ¿no? O sea, de hecho hay un conflicto de límites que se viene arrastrándose mucho tiempo y que solo se va estirando el tiempo de estudio, ¿no? De dónde definir, pero todavía no se dice dónde pasa efectivamente el límite. Entonces, bueno, como te comentaba, yo me interesé por estos temas, por las transformaciones de estos territorios, y ahí es cuando aparece la opción del doctorado en geografía en la Católica, porque ahí hay un centro de estudios que se llama Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Patagonia, a cargo de, bueno, quien es hoy mi director de tesis, Alejandro Salazar, y que es hoy por hoy quizás el principal centro de estudios en torno a este territorio, ¿sí? A mí siempre me llamó la atención, siempre quise estudiar ese territorio, pero me pasaba muchas veces que muchos académicos habían concentrado su estudio en otra parte del territorio y muy poquita gente se había enfocado. No podían acompañarte quizá por esa afinidad. Sí, íbamos aprendiendo conjuntamente, pero claro, en términos de retroalimentaciones afectaba un poquito la posibilidad de profundizar, ¿no? Entonces, cuando vi que estaba la opción de este centro, que estaba además asociado al doctorado en geografía, que era un tema que hace mucho tiempo ya me venía interesando, aproveché la oportunidad y entré a trabajar ahí. Y bueno, como te comentaba, desde ese momento empecé a trabajar con el director de ese centro, que es actualmente mi director de tesis. Pero justo llegas al campo de la geografía y ya lo habías tocado colateralmente desde muy temprano en tu formación, ¿no? Destaco esto porque platicamos mucho en este podcast acerca de que la forma de llegar a la geografía no es una sola, pueden ser miles de formas, ¿no? Hemos tenido incluso aspirantes aquí en el posgrado de geografía que vienen, por ejemplo, de campos como la medicina. Y uno se preguntaría cómo alguien del sector de la salud termina en un posgrado en geografía. Bueno, pues porque hay una serie de aplicabilidades que tienen que ver con la espacialización de información, con el análisis de territorio. Y vaya, tú llegaste por otras vías y la gente puede llegar por la vía que sea, ¿no? La economía, la administración, el derecho. Si hay un problema que se puede espacializar y estudiar desde esa óptica, tendría cabida en un posgrado como este. Llegas y ya específicamente con este centro, con este director de tesis, ya especializados de alguna manera en una zona que tú habías estudiado y tenías todavía interés. ¿Y qué te plantean? ¿Son ellos quienes te plantean el tema de investigación o tú eres el que dice, yo quiero estudiar específicamente eso? Pasan las dos cosas, ¿no? Hay estudiantes que llegan buscando un tema, tal vez no lo tengan absolutamente claro, y hay quien dice, yo vengo por esto específicamente. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentaba respecto de las diferentes vías, ¿no? de llegar a la geografía, y como muchas veces uno también está haciendo geografía sin quizás notarlo directamente, ¿no? O sea, en tanto se entiende a la geografía como un objeto de estudio relacional, ¿no? Que es la relación ser humano-medio. Hay muchas formas de acercarse a ella, y quizás ha sido una de las cuestiones más ricas que yo he logrado encontrarme en el doctorado, el reconocer que la geografía es consciente de esa amplitud de temáticas y que le permite trabajar en muchas dinámicas al mismo tiempo, ¿no? Quizá a veces eso le juega un poquito en contra porque parece que hay poco diálogo entre ciertas ramas de la geografía con otras, pero creo que mientras se insista, ¿no?, en la importancia de esta relación ser humano-medio, creo que es clave, ¿no? Claro. Y bueno, y en esa misma línea, cuando yo entro al doctorado, ahí el sistema de ingreso es que tú llevas una propuesta de tesis anteriormente, ¿sí? A nivel más bien general, ¿sí? No es algo muy acabado ni muy detallado, sino con una propuesta general de proyecto de tesis, y eso lo presentas frente a un comité. Exacto, sí. Ahí se realiza una entrevista en la cual ellos te consultan finalmente el porqué de tu interés de investigación, si crees que realmente vas a poder abarcar todos estos temas en lo que dura el doctorado, se hacen algunas dudas en particular de los cursos que hay que hacer durante el doctorado, y ahí finalmente te dan la aprobación. Pero una vez que tú entras al doctorado, empiezas a trabajar con tu profesor guía, y ahí el tema puede sufrir diferentes variaciones. O sea, desde el hecho de que decidas que en realidad hay otra área que te va interesando más a medida que vas entrando en la geografía, que como era mi caso, yo venía de otra disciplina, entonces empecé a conocer muchas opciones de trabajo, y o puedes seguir hasta el final, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo llegué con estas temáticas, se los presenté a mi profesor guía, estuvimos conversando bastantes meses sobre este tema, y él me ayudó finalmente a notar que mi área de estudio no estaba enfocada necesariamente o solamente, ¿no?, en la llegada de ciertas actividades económicas a la Patagonia chilena, sino que lo que estaba detrás
eran los estudios de frontera. Ajá. O sea, cómo finalmente este territorio había sido definido históricamente como una frontera interna y cómo eso había transformado la forma en la cual hoy día se ocupa esa frontera interna. ¿Por qué llegan actividades económicas? ¿Por qué pareciera ser que este territorio sigue estando aislado a pesar de que han llegado, no sé, grandes empresas transnacionales? ¿Por qué el Estado lo sigue tratando como una parte diferente del territorio? Y todo eso se enfoca dentro de las temáticas de los estudios de frontera, ¿no? Entonces, conocer que existía esa área, que yo antes no la conocía, fue un aporte totalmente desde la geografía, que cambió también el enfoque con lo cual yo estaba trabajando y que me ha permitido hacer muchas preguntas nuevas que han ido enriqueciendo la investigación. Claro, este carácter de frontera justamente a partir de qué viene dado, de una noción, digamos, subjetiva, política quizá, poblacional, económica. ¿Qué es lo que define justamente este carácter para definir un territorio debe ser considerado como frontera y estudiado como tal, ¿no? Exacto. Sí, es una muy buena pregunta porque es parte de un debate también, ¿no? Existe una línea de estudios tradicionales de frontera que en cierta medida plantean que una frontera es cualquier lugar en el cual el Estado no haya podido establecerse de manera completa, ¿no? ¿Y por qué no se ha podido establecer de manera completa? Generalmente se refiere al concepto de barreras naturales, ¿no? Es decir, hay ciertas características de la geografía física que impiden que el Estado logre desarrollarse de manera tal en todo su territorio, ¿no? Entonces, cuando ya hay una definición de barrera interna, generalmente hay dos opciones. O se deja de lado como un territorio aparte, separado, no se toma en cuenta, o se hacen constantemente esfuerzos de colonización, ¿no? Y en cierta medida esa ha sido la lectura histórica que ha tenido el Estado con la Patagonia chilena. O sea, ha tratado de hacer proyectos de colonización, pero nunca muy coordinados, nunca muy organizados. Entonces, en cierta medida se fue dejando de lado, ¿no? Hasta el día de hoy. Frente a eso, surgen los estudios críticos de frontera, quienes van a plantear que en realidad no es posible decir que las diferencias identitarias o la construcción social viene predeterminada por ciertas condiciones físicas, sino que hay procesos históricos que hacen que los territorios se lean de manera distinta, ¿no? Entonces el hecho de que Chile se haya enfocado hacia el centro y hacia el norte es porque su modelo económico estaba sustentado en la minería y en la agricultura. Y como hacia el sur no se podía hacer nada, no se tomó en cuenta ese territorio. Se destinó a una especie de ostracismo territorial también, ¿no? Sí, no es culpa de la geografía física de la Patagonia, sino que finalmente es como los grupos de poder han leído este territorio, ¿no? Entonces, en cierta medida esas son como las dos grandes áreas, ¿no? Donde se mueven los estudios de frontera. Entonces, claro, yo empecé a trabajar más por el segundo enfoque, dándome cuenta que quizás que gran parte de la lectura que existe en Chile sobre la Patagonia está asociada al primero, ¿no? O sea, ese territorio no sirve porque no tiene nada, no tiene ninguna riqueza. Luego, cuando empecé a trabajar con estudios críticos de frontera, empecé a notar también un poco cómo se van transformando estos territorios, ¿no? Porque el hecho de definirlos como frontera, como espacio vacío, también ha funcionado como un legitimador de hacer lo que quieran ahí. O sea, si quieren... Territorio sin ley y sin protección del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una autora colombiana que es muy interesante su propuesta, que ella analiza un caso similar, pero en el caso de Colombia, que se llama Margarita Serge, y ella plantea que hay como dos grandes discursos que siempre están en relación a los territorios de frontera interna. Uno es la idea de que hay muchas riquezas desaprovechadas en esos territorios, y la otra es que la única forma de ocuparlos es a través de la violencia, ¿no? Entonces, claro, ella lo estudia como en ciertas partes de Colombia, pero yo empecé a notar que en Chile también se estaba dando algo parecido, ¿no? Porque empiezan a surgir estudios que empiezan a decir, bueno, este territorio en realidad sí tiene riquezas que se están desaprovechando, riquezas marítimas, riquezas forestales, riquezas de cursos de agua, y que hay que ocuparlo. Pero la única forma de entrar es con toda la fuerza del Estado, y por eso no es casualidad que también su ocupación haya iniciado en el contexto de la dictadura en Chile, ¿no? La dictadura va de 1973 hasta 1989, 1990, y es en ese periodo donde finalmente empieza a entrar toda la fuerza del Estado, se empiezan a construir caminos, empiezan a llegar las empresas transnacionales, y con todo este discurso, ¿no? Hay riquezas desaprovechadas. Vayamos por ellas. Y hay que entrar de la forma más cruda y directa posible. Que es la naturaleza avasalladora también de un sistema dictatorial, o sea, finalmente es su razón de ser en un momento dado, ¿no? Sí, sí, sí. Y además que también está acompañado todo un discurso de amenaza geopolítica, o sea, pensar que, bueno, más o menos para tener un poco la dimensión, ¿no? Chile tiene cerca de 4.270 kilómetros de largo, ¿no? De norte a sur,
y la Patagonia chilena corresponde a cerca de 1.700 kilómetros, o sea, es literalmente un tercio del país que había estado en cierta medida vacío. 1.700 kilómetros además de frontera con Argentina, que también estaba en un proceso de dictadura, que habían conflictos entre ambas dictaduras, ¿no? Entonces había que ocupar también ese territorio lo más rápido posible para que no fuera una amenaza de que volviera a ingresar, ¿no?, el mundo argentino. Incluso podría ya considerarse en esa óptica bajo una lógica de inteligencia de tipo militar, ¿no? Es decir, totalmente, hay que ocupar el territorio para evitar que lo invadan, aunque no hagamos nada con él. Exactamente, sí, hay que marcar presencia, hay que marcar que hay localizaciones del ejército, por ejemplo. Se empezaron a construir muchos regimientos, ¿no?, ciertos puntos donde se concentraban militares por la misma idea, ¿no? Más allá de qué tan real hayan sido sus miedos en algún momento, porque también se apeló a que ese territorio podía ser un espacio donde se crearan guerrillas marxistas contra la dictadura, ¿no? Yo al menos nunca he tenido nociones de que eso haya pasado, que haya existido un plan de ese estilo en la Patagonia chilena. Pero claro, también era el discurso que estaba entre la mezcla de una amenaza interna y una amenaza externa, ¿no? Hay que ocupar lo más rápido posible. Incluso no importa si era una paranoia de la dictadura, a final de cuentas, pues cualquier argumento servía para justificar este colonialismo. ¿Y qué pasaba con las poblaciones locales? En ese momento hubo no resistencias, procesos, digamos, de confrontación que frenaran o limitaran este avance del Estado. Muy poco en realidad. Hay zonas donde se desarrollaron conflictos, pero los conflictos estuvieron asociados más que nada cuando llegaron las empresas transnacionales, más que con el proyecto de expansión de la dictadura. De hecho, es bien interesante ese proceso, porque como estaba todo este discurso anterior de que este espacio estaba en cierta medida vacío, cuando empezaron a construirse caminos, cuando empezaron a aparecer regimientos, cuando empezaron a haber interconexión terrestre entre diferentes partes del territorio que no lo tenían, en general la visión fue positiva, ¿no? De hecho, la Patagonia chilena debe ser uno de los pocos espacios donde hasta el día de hoy se mantiene una visión muy positiva de la dictadura, ¿no? Porque se tiene la imagen de que ellos trajeron la conectividad. De hecho, el camino principal que recorre hasta el día de hoy la Patagonia chilena se llama Carretera Austral, pero su nombre original era Carretera Austral Presidente Augusto Pinochet Ugarte, o sea, era el nombre del dictador, ¿no? O sea, y mucha gente defendía que ese fuera el nombre oficial, ¿no? Ahora ya como que se reconoce más como Carretera Austral, ¿sí? Entonces, como por ese lado político, sí, fue muy bienvenido el proceso. El problema, y que quizás aquí es un poco lo que hemos tratado de aportar desde nuestras investigaciones, es dar cuenta de que a medida que iba avanzando el camino, también iban avanzando las lógicas de la propiedad privada. Es decir, los terrenos se iban oficializando, se iban vendiendo, se iban dimensionando, se iban creando parcelas, se iban vendiendo cursos de agua, se iban concesionando bordes marítimos. Es decir, a medida que iba avanzando el camino, también iba avanzando las lógicas del capitalismo, ¿no? Que van conjuntamente, la gran mayoría de la historia han funcionado así. Para poner en dimensión, ¿qué población estaba ahí presente? ¿Es una población exigua? ¿Es una población significativa? Me imagino que también las condiciones geográficas y físicas no facilitaban grandes centros urbanos, ni mucho menos, ¿no? Claro. Pero ¿de qué dimensión estamos hablando para entender qué tan fácil, qué tan difícil fue este avance, ¿no? Sí, en términos de población, que es principalmente poblamiento espontáneo, eran comunidades pequeñas, principalmente de pescadores artesanales, personas que trabajaban en la madera, pequeña agricultura, es decir, eran principalmente pequeños poblados que estaban instalados principalmente en las zonas costeras y que en general rondeaban las 200 personas por comunidades. Núcleos muy pequeños, ¿no? Núcleos pequeños, sí. Y con escasa o nula conectividad hacia otros puntos. Y conectividad principalmente marítima. Por eso estaban concentrados en su gran mayoría en los bordes costeros. Sí. Habían algunos pequeños nodos de población más grande, pero estamos hablando de 1.000 personas, 2.000, 3.000. Como eran poblamientos también estacionarios, había momentos donde aumentaba más la población. Por ejemplo, no sé, en periodos de pesca, había ciertas localidades como, no sé, la zona de Chaitén, por ejemplo, que podía llegar a tener 5.000 personas en periodos de alta pesca, pero luego esas mismas personas después se iban distribuyendo por este mismo borde costero. Entonces, la construcción de estos caminos, como te comentaba, estuvo asociado en cierta medida a tratar de lograr la conectividad entre estas personas. Pero una vez que va avanzando este camino, que van avanzando también las lógicas de la propiedad privada, empiezan a llegar empresas transnacionales
se dan cuenta de muchos de los pobladores de ahí que realmente nunca fueron dueños de esos territorios y que no se les reconoció en muchos casos la propiedad de esos territorios. Entonces ahí empezaron los conflictos, ¿no? Porque hay casos, por ejemplo, donde llega una industria salmonera, saca a toda la gente que vivía ahí y las personas no tenían ningún derecho de propiedad sobre ese territorio, ¿no? Sino que la empresa lo había comprado directamente al Estado y se había instalado. Y ese tipo de conflictos se dio en varios lugares de la Patagonia. También ocurrió con otras personas que compraron grandes cantidades de bosque. Claro. Se fueron a instalar ahí, querían controlar esa zona de bosque y empezaron a sacar a las personas que vivían ahí. ¿Con qué consecuencias este tipo de conflictos? Digo, porque en algunos lugares de Latinoamérica y en otros momentos esto ha detonado incluso insurrecciones de tipo armado, ¿no? Claro. Pero también en función de la fuerza avasalladora y los tamaños poblacionales, puede que no hayan podido poner mucha resistencia, ¿no? Claro. Sí, no, si hubieron situaciones de resistencia, fueron muy localizadas y muy específicas. El tipo de comunidades que vivían acá, como te decían, eran pescadores artesanales y habían algunas también comunidades indígenas, ¿no? Principalmente huilliches, que es el nombre que reciben en la zona. Y principalmente a través de estas comunidades indígenas hubieron pequeños focos de resistencia. Principalmente cuando llegaban las empresas, ellos no querían salir de ahí, se resistían, y a través de policía o militares se les trataba de sacar. Y ahí se generaron algunos pequeños nichos de conflicto, pero que nunca alcanzó un carácter mayor como en nuestro contexto de América Latina, y como también ocurrió en mismo Chile. O sea, un poquito más al norte estaba todo el conflicto mapuche, que ellos sí desarrollaron finalmente una resistencia mucho más organizada, ¿no? En este caso fueron conflictos locales y que en general se resolvieron dentro del mismo ámbito. Y que terminan siendo hasta cierto punto incorporados, ¿no? Por este avasallamiento, porque bueno, te quitaron el derecho al uso del territorio, pero te emplearon quizá en la construcción de las fábricas, de los almacenes y tal cosa. Al día de hoy, ¿cómo se encuentra configurado este territorio? Me estás contando un momento tal vez de los años, ¿qué? ¿80s? ¿80s, 90s? Sí, 80, 90, sí. Y pues 30 años después, ¿cuál es la condición de la Patagonia chilena? Es decir, el punto donde partes para tus estudios, visto desde la actualidad, ¿no? Claro. Sí, en paralelo a que llegaba en paralelo a que iba llegando la industria salmonera, también iba llegando la industria turística, todo el proyecto turístico, ¿no? Se empezó a generar la imagen de que había muchas similitudes entre el paisaje de la Patagonia chilena y el paisaje del europeo, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de los Alpes chilenos, de la Noruega chilena, de la Suiza chilena, porque finalmente eran muchas veces bosques que no habían sido tocados casi por siglos, o cursos de agua que habían prácticamente intocado. Entonces todo ese discurso al mismo tiempo se fue popularizando, ¿no? Y empezó a llegar también mucha inversión turística, ¿no? Y a la par también, sobre todo de la década de los 90, empezó a llegar la inversión en conservación, ¿no? Empezaron a llegar grandes fortunas, sobre todo la más conocida es la de Douglas Tompkins y su proyecto Pumalín, que empezaron a comprar cientos de miles de hectáreas con finalidades de conservación. Entonces, como te comentaba antes, a medida que iba avanzando el camino y iba avanzando este proyecto de conexión, fue avanzando también las lógicas de la propiedad privada y empezó a llamar la atención de muchas fuentes de inversión, ¿no? Sobre todo estas tres principales que te comentaba, ¿no? Entonces hoy día el panorama actual de la Patagonia es bien interesante porque tienes nichos de población que están muy asociados a la industria salmonera, que es decir, donde se instalaron las plantas de procesamiento de los salmones, y que ha significado una concentración de la población. Si es que antes de este proceso veíamos que habíamos muchos nichos, sobre todo en los bordes costeros de pequeña población, hoy día ya encontramos poblados mayores, ¿no? Quizás para la escala mexicana son muy pequeños, pero para la escala chilena, son de lo que había ahí, claro. sí, son significativos. O sea, encuentras ciudades de 5.000 personas, 8.000 personas, ciudades como Puerto Aysén, que hoy día rondean las 15.000, 20.000 personas también, ¿no? Que ya son centros urbanos, ¿no? Y que para lo que existía hace 30 años atrás ha sido una transformación absoluta, gigantesca, ¿no? O sea, y ellos, como te digo, trabajan principalmente asociados a estas dinámicas, ¿no? A la industria salmonera, al turismo, a los servicios, que siempre está relacionado, ¿no? Cuando hay un cierto crecimiento urbano. Entonces el panorama está como guiado en esa línea,
¿no? Cuando hablabas de estas similitudes también con ciertos escenarios del imaginario respecto a Europa, bueno, pues el propio salmón, ¿no? O sea, Claro, ¿qué sí. pensamos cuando hablamos de salmón? Pues pensamos en el salmón noruego, no pensamos en el Exacto, salmón sí. chileno, pero el volumen del negocio y de la producción de salmón en la Patagonia chilena debe ser sumamente significativo como para que se mantengan esos esquemas de producción en la zona, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la introducción del salmón en Chile, es decir, el hecho de que se puedan producir salmones en Chile, estaba comprobado más o menos de inicios del siglo XX. Se sabía que se podía, y se sabía que la Patagonia chilena tenía muchas similitudes ecológicas con las zonas precisamente como Noruega, Claro. que permitían su crecimiento. Pero por diferentes razones no se llevó a cabo esa actividad económica de forma masiva. Va a ser en el contexto de la dictadura precisamente que se van a recuperar esos estudios y se va a desarrollar esa actividad de manera mucho más importante. También estuvo muy influenciado porque habían inversiones desde Estados Unidos, desde Japón y también desde Noruega que estaban buscando nuevos puntos de producción, ¿no? Y aparecieron estas aguas y estas características ecológicas muy similares, ¿no? a los territorios nórdicos, y se empezó a implantar esta situación. Como no había reconocimiento de propiedad privada de ninguna comunidad que vivía ahí anteriormente, básicamente los fiordos se llenaron de concesiones de salmonicultura y se logró un crecimiento de la industria inusitado. O sea, si pensamos más o menos que el primer centro de producción se instaló en torno a 1978, en 30 años Chile se convirtió en el segundo productor más grande de salmón a nivel mundial, ¿no? Lo cual es, de verdad es inusitado porque es una especie que ni siquiera es nativa, es introducida desde el hemisferio norte en Chile, ¿no? Que ya debe tener impacto, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto. O sea, la producción de salmonicultura debe ser una parte importante de... Está en los primeros 5 productos más importantes dentro del Producto Interno Bruto, considerando que el primero es, por supuesto, el cobre, que es el más importante a nivel histórico, pero sí se ha logrado posicionar mucho respecto de eso. Pero claro, la industria salmonera también tiene esa debilidad de que es una actividad económica que no genera mucho trabajo para la cantidad de dinero que produce. Claro. ¿Sí? Por las características de la producción, por las características de la industria, generalmente las personas que trabajan allí están más asociadas a cuidar los peces, alimentarlo, mantenimiento, aseo, pero no es una gran industria que genere mucho trabajo. Entonces ahí también se generan algunos conflictos en esa situación. ¿Y cuál es la problemática sobre la que inicias específicamente tu investigación ya en el doctorado? Dices, bueno, ok, tenemos esta zona que es mi interés de estudio y tenemos este aspecto económico y productivo que es la salmonicultura. ¿Cuál es el problema base que dices, esto es lo que yo quiero estudiar e identificar? Sí, fue más que nada como una constatación de ciertas situaciones, ¿no? Me llamó la atención, que es algo que en general se da en América Latina, que en este territorio, sobre todo en las últimas décadas, han ido aumentando la cantidad de conflictos entre comunidades y empresas, ¿sí? Y insisto, los estudios socioambientales y la historia ambiental como que en cierta medida ha dado cuenta de que eso es un fenómeno general, ¿no? Sobre todo, insisto, en América Latina. Pero me empecé a dar cuenta, empecé a notar que en este caso particular se empezó a dar algo bien interesante, ¿no? Que es que las comunidades locales muchas veces no estaban en conflicto en función de que se vaya la industria salmonera, que salga de acá, o que se vaya el turismo, o que se vayan estos proyectos de conservación, sino que muchas veces la gente empezó a tomar partido por una actividad económica versus la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ciertas zonas se empezaron a realizar marchas donde la gente estaba a favor de la industria salmonera y lo que quería era que se fueran los proyectos de conservación, porque los proyectos de conservación tienen restricciones, claro. ¿Sí? O muchas veces entraban en conflicto con el turismo, porque el turismo también se posiciona contra la industria salmonera porque quieren ocupar los mismos paisajes, finalmente. Pero, sin embargo, si iba a otras comunidades, reconocía que la gente en realidad lo que quería era el turismo y hacía manifestaciones a favor del turismo y contra la industria salmonera, ¿no? Y muchas veces también contra la conservación, porque los espacios de conservación no se les permitían ocuparlos como espacios de turismo, Exacto. ¿no? Y lo mismo en otros lados, ¿no? Hay personas que querían que sus territorios fueran conservados como reservas de la biosfera, por ejemplo, y no querían que esos territorios fueran tocados ni por el turismo masivo, sí querían un turismo bien específico, ¿no? Pero no querían turismo masivo y mucho menos industria salmonera, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta cuando empecé a ver estos conflictos de que hay muchas áreas en la Patagonia chilena que, por lo poco organizado que fue este proyecto, por la poca gobernabilidad que hubo realmente ahí,
hay muchos territorios donde se superponen estas tres actividades, ¿no? O sea, territorios que fueron definidos al mismo tiempo como zonas de turismo, como zonas de salmonicultura y zonas de conservación. Y ese proceso que empezó hace 20 años atrás, 30 años atrás, hoy día está generando conflictos, ¿no? Y como te decía, como la primera chispa que me llamó la atención de esto fue que la gente está tomando partido, ¿no? Y creo que eso no lo he visto tanto en otras situaciones de conflicto. Ahí hay un asunto que me parece muy relevante preguntarte. Están tomando partido, pero no son dueños de los capitales, ¿no? O sea, el capital no es de las comunidades, ellos no son quienes generaron la inversión y por supuesto no son quienes reciben una distribución equitativa de las ganancias. Son generalmente capitales transnacionales o nacionales o del Estado o de particulares. Pero es un poco irónico, ¿no? Que las poblaciones y las personas tomen partido por algo que les beneficia solo tangencialmente y al contrario, puede que les perjudique de manera significativa, ¿no? Sí, no, ese punto es muy, muy, muy interesante porque sí, efectivamente, es tomar un poco partido por qué actividades económicas quieres que se quede. No es una lucha por control territorial. Exacto. Finalmente, no es una reivindicación por recuperar lo que había antes. Si tú conversas con las personas y les planteas precisamente esa situación, claro, el factor que va a aparecer siempre es quién va a generar trabajo, ¿no? Y qué espacio va a generar trabajo de manera más segura y más estable, ¿no? Porque lo interesante es que tanto la salmonicultura como el turismo son trabajos estacionales, ¿sí? El turismo, por ejemplo, se concentra principalmente en los meses de verano, primavera-verano, que en Chile sería más o menos entre septiembre y marzo. Ese sería como el periodo de más alto turismo en estos territorios. Por el clima también, ¿no? Claro, Tienen climas extremos. Exacto, sí, los inviernos ya son durísimos, mucha lluvia, mucho frío, nieve, entonces es muy difícil realizar turismo en esa línea. Y además la salmonicultura trabaja con una dinámica bien particular, como algo parecido a la agricultura. Trabajan unos 4 o 5 años en un lugar y luego se movilizan, precisamente porque van gastando todas las propiedades bióticas y abióticas de los lugares donde se instalan. Entonces tienen que ir moviéndose por diferentes espacios. Pero eso implica que una industria que funciona 4 o 5 años en un lugar da trabajo a esas personas, luego se va, las comunidades también quedan un poco en una situación de desorientación, ¿no? Entonces ahí está muy interesante esa dinámica a partir de lo que planteas, porque efectivamente se toma partido frente a esto, pero son territorios que igual tienen, actividades económicas que igual tienen cosas similares y que ninguna de ellas genera realmente una estabilidad de largo plazo. Por supuesto. Y decides estudiar esa problemática en concreto, ¿no? La manera en cómo las poblaciones y las comunidades están asumiendo pues esta lucha, ¿no? Que es una lucha atípica hasta cierto punto. Sí. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en México al conflicto de tipo socioterritorial o socioecológico, donde lo que se está peleando justamente es la reivindicación del derecho de uso o la reivindicación del derecho de explotación sobre los recursos, no decidiendo sobre qué industria debe explotarlos, ¿no? Sí, es atípico para el escenario, por ejemplo, de lo que entendemos en México como conflicto socioterritorial. Claro. Sí, han existido algunos proyectos muy localizados de reapropiación de estas actividades. Entonces, por ejemplo, hay algunos proyectos que plantean una forma de acuicultura, que es decir, producción de peces con fines comerciales, de acuicultura a escala local. Es decir, en vez de aplicar esto con salmones, hacerlo con fauna nativa, que se desarrolle una industria pesquera, pero que esté sostenida en esa fauna nativa, que permita poder comercializarla y que no genere tanto impacto ecológico, porque además tener millones y millones de salmones, que son especies introducidas, ha generado muchos problemas en términos ecológicos, ¿no? Y se ha tratado de reemplazar esto con fauna nativa, pero a escalas muy localizadas. Otro proyecto también ha sido una reapropiación del turismo, guiado principalmente por proyectos locales. Pero ambos todavía están de manera muy, muy incipiente. O sea, como te comentaba, la gran mayoría sigue estando en función de tomar cierto partido por ciertas actividades económicas más que querer reapropiarse. Porque igual son comunidades pequeñas, entonces como que la amenaza del aislamiento está siempre presente, entonces como que todavía no se ha logrado crear una organización tan fuerte en ese lugar. Claro. Y bueno, dos cuestiones que me saltan ahora a la cabeza, ¿no? La primera, podemos entender que la salmonicultura es una industria de tipo depredador, es decir, acaba con recursos, no son renovables, no hay manera de introducir una forma sustentable quizá de generar esta producción específica con los salmones. Y dos, el papel del Estado, ¿no? O sea, ¿qué papel está jugando el Estado hoy día
en relación a estos conflictos emergentes que además me imagino están dispersos, tienen diferentes lógicas y diferentes intereses según la población de la que estemos hablando, ¿no? Exacto, sí. Sí, la industria salmonera también es una industria bien particular, porque bueno, el ciclo de vida del salmón va desde los cursos de agua dulce, es decir, los salmones nacen en el nacimiento de los ríos, a medida que van creciendo, van bajando, y cuando ya llegan a una edad madura, reproductiva, llegan al mar, ¿no? Viven unos 4 o 5 años en el mar, en periodos de engorda, por decirlo de una manera, y luego retornan por los ríos para reiniciar el ciclo de vida, ¿no? La industria salmonera, en cierta medida, ha imitado la misma estructura de organización territorial, con la finalidad de ir siguiendo el proceso de vida del salmón, ¿no? Entonces, las primeras plantas de salmón están en las partes altas de los ríos, cuando están todavía en la etapa de ova, que son como los huevitos del salmón, y alevines, ¿no? Que es cuando ya son peces pequeños, ¿no? Y hay una industria al inicio, hay otra en la mitad de los ríos, que es cuando ya los peces están creciendo, y finalmente las últimas que ya están instaladas en el mar, que es cuando ya los salmones están en su último periodo de engorda, claro, que llegan hasta cerca de 20, 30 kilos, ¿no? Entonces, la industria salmonera ha seguido un poco esa estructura. Todo eso ha generado muchos conflictos en términos ecológicos, porque en cierta medida instalar peces a lo largo de todos estos sistemas acuíferos lo que significa es desplazar todo lo que pueda ser una amenaza. Y eso implica sacar toda la fauna nativa, peces que pudieran ser competidores, mamíferos que se pudieran comer estas especies, como son en Chile los lobos marinos, las focas, etc. Es decir, sacar todo lo que pueda ser una amenaza en estos territorios. Y además también empezar a adaptar las aguas para que sean mejores para el crecimiento de los salmones. Y eso implica introducirle alimento, pellet, vitaminas, nutrientes, todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en términos ecológicos, esta industria ha generado muchas transformaciones en los cursos de agua dulce y agua salada en Chile, ¿no? Entonces, es una empresa que funciona con principios de extractivismo clásico, claro, o sea, en el sentido de encontrar un recurso, explotarlo al máximo, y una vez que ese recurso se gasta, moverse a otro lugar donde se pueda hacer de nuevo. ¿Y el sitio que abandonaron se restaura por sí solo o necesita una intervención que en un momento dado le regrese ciertos parámetros de equilibrio ecológico, por ejemplo? Sí, si estuviéramos hablando de una lógica como de responsabilidad empresarial y estatal, sí, claro, sería lo ideal que hubiera un proceso de restauración posterior, pero no existe realmente. Como suele ocurrir con las industrias de tipo extractivista, ¿no? Exactamente. En Chile se está dando un proceso bien complejo en estos cursos de agua que se llama eutrofización, que es que por donde hay tantos animales introducidos, ¿no?, artificialmente en estas aguas, aumenta la cantidad de oxígeno de estas aguas, y el oxígeno hace que aumente finalmente las algas, ¿no? Y tú ves hoy por hoy que hay muchos lagos y ríos en Chile que están cubiertos por una capa verde de moho, de algas que no existían anteriormente, y que a la vez, como esta capa los va cubriendo, impide que vayan... El paso de luz solar, nutrientes y todo, ¿no? Y la vida por debajo de esa capa ya se vuelve... Exactamente, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería que hubieran campañas de recuperación de esos cursos de agua después de que fueron explotados, pero en su gran mayoría no se ha hecho. Y lo que ha ocurrido finalmente es que la industria sigue avanzando cada vez más al sur, ¿no? Y muchos cursos de agua ya han quedado inutilizados en términos de producción salmonera porque ya fueron sobreexplotados, claro, ¿no? Y como es además una industria que está orientada principalmente a la exportación, eso es muy trágico, ¿no?, en el sentido chileno, porque prácticamente el 95% del salmón producido en Chile se va hacia el extranjero. En Chile no hay comercio de salmón prácticamente, es muy caro, quizás tan caro como acá, y la gente no lo tiene incorporado en su dieta finalmente, ¿no? Pero qué tragedia a nivel histórico incluso, ¿no? O sea, si tú lo produces, ¿cómo es posible que no tengas un rango para consumirlo a precios accesibles, ¿no? Sí, no, de hecho nosotros en algún trabajo de campo que hicimos, buscamos lugares de venta de salmón en las mismas comunidades donde se produce salmón, y no hay venta de salmón, no hay pescadería, no hay lugar donde tú puedas comer salmón. De hecho hay una especie de tráfico ilegal de salmón, de personas que se lo roban y venden ahí entre las comunidades, pero es el acceso que tú tienes al salmón, si no, esas comunidades no tienen acceso al salmón. Sí, es como absurdo en un sentido de lógica de territorialidad incluso, ¿no? Claro. O sea, todo lo que se está produciendo en tu territorio tú no lo puedes obtener y no lo puedes aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, como te comentaba, esos son algunos de los efectos ecológicos, y finalmente es un poco cambiar el paradigma de reconocer que la industria salmonera no explota el salmón, sino que lo que explota son las condiciones bióticas y abióticas de los cursos de agua en la Patagonia chilena.
Y una vez que ya se apropió de eso, se cambia de lugar y las consecuencias quedan a nivel local, ¿no? ¿Qué ha hecho el Estado frente a esto? Hasta ahora muy poco, muy poco. Básicamente ha garantizado las condiciones de explotación de la industria salmonera a puntos críticos. El año 2007 se produjo una crisis que se conoce como la crisis del virus ISA, y que básicamente fue una consecuencia de sobreproducción de salmón, que se produjo un virus que básicamente significó la muerte de millones y millones de especies de salmón, una caída en la producción de la industria, y eso fue sobreexplotación, solamente por eso, ¿no? Y ahí recién se tomaron algunas medidas respecto de tratar de limitar la cantidad de especies con las cuales se trabaja, de limitar cuánto tiempo máximo pueden estar las salmoneras en un río o en un lugar en específico, pero han sido medidas bien menores respecto de la magnitud de lo que estamos hablando. Y además, pues iniciadas con un proceso que afectó la producción, ¿no? O sea, claro, solo hasta que la producción fue afectada es que hubo voluntades institucionales para intervenir a manera regulatoria, ¿no? Sí, y la intervención en todo caso es para favorecer la producción, no para favorecer... Sí, para seguir cuidándola, sí. Entonces, claro, la introducción la participación del Estado finalmente ha sido bien menor, porque como te digo, también está este miedo que también es muy propio, ¿no?, de mucha actividad económica en América Latina, de que está la amenaza constante, de bueno, si nos colocan demasiadas medidas de restricción... Nos vamos. Exactamente. Los capitales se van y eso es el terror de cualquier político, yo creo, ¿no? Sí, que una comunidad quede prácticamente botada sin una actividad económica y que te toque tomar la responsabilidad política de eso, es algo que se debe evitarse a toda costa, ¿no? Entonces, ahí está ese juego de poder bien complejo, ¿no? O sea, y también la industria salmonera, también el turismo, tienen poder político, finalmente, influyen, ¿no?, respecto de quiénes son elegidos a nivel territorial, y eso termina influyendo en el Estado, generalmente. O sea, incluso las validaciones o los permisos que tengan que recabar con un supuesto apoyo comunitario, pues muchas veces ya vienen dados por este cabildeo y este lobby de poder fáctico, ¿no? Sí, totalmente. Además que en Chile existe una lógica de que me he dado cuenta que en América Latina no es tan común, que es la lógica de la concesión de los cursos de agua. ¿Sí? En términos así estrictos y legales, una empresa no puede ser dueña de un curso de agua oficialmente, pero sí puede tener concesiones de por vida, ¿no? Explotación de por vida. Claro, exacto. Sí, que en la práctica es lo mismo, ¿no? Sí, una vuelta más larga para decir que es propietario, ¿no? Entonces, ahora recién, sobre todo desde los movimientos del último proyecto constituyente en Chile, desde 2019 hasta ahora, se están tratando de colocar límites, ¿no? O sea, que por ejemplo sean 30 años y que haya una serie de requisitos para poder renovarlos, pero ha generado mucha resistencia, sobre todo de sectores gremiales, ¿no?, y empresariales, pero al menos ya por lo menos se está discutiendo el decir, bueno, no puede ser que una empresa tenga la concesión de por vida de un curso de agua en Chile, mientras hay toda una serie de problemas de sequía y otras cuestiones más, ¿no? ¿Cuál esperas que sea, digo, a lo mejor no nos puedes dar muchos detalles por asuntos de confidencialidad de la información, pero cuál esperas que sea tu aporte en términos de investigación y en términos de sumar al corpus de conocimiento sobre la Patagonia chilena y la salmonicultura al finalizar esta investigación que está actualmente en curso? Sí, bonita pregunta, porque uno siempre piensa, ¿no?, de que cómo le gustaría que su investigación funcionara. Hay un libro que conocí hace bastante tiempo en un viaje de la Patagonia, que de hecho era un librito que escribió alguien de ahí de la zona, que lamentablemente era anónimo, por eso no menciono su nombre, pero el título del libro siempre me dio vuelta, ¿no? Y creo que por ahí va un poco mi interés de aportar, ¿no? Y el título era El sur no es mágico, ¿no? ¿Por qué refiero a esto? Porque en Chile hay toda una dinámica de considerar de que la Patagonia chilena es una tierra mágica, ¿no? Que prácticamente una tierra intocada, donde todos los ecosistemas son prácticamente salvajes, prístinos, donde la gente es muy humilde, muy inocente. Entonces toda una idealización turística de estos territorios que es bien compleja, ¿no? Porque dificulta mucho el desarrollo de políticas públicas realistas. Y creo que uno de los horizontes de mi investigación y de otras personas que también están trabajando esta área es desmitificar un poco este territorio y dar cuenta de que está siendo explotado de manera brutal en muchos sentidos y que también tiene conflictos políticos, económicos, culturales, como ocurre en el resto del país, que tenemos que estudiarlo en su especificidad.
Y en ese caso particular, como ese sería como un aporte general, ¿no? Desmitificar lo que está ocurriendo en esta parte del territorio nacional. Y en el caso específico de mi investigación, trato de que apunte principalmente a reconocer los conflictos que ocurren en la zona de superposición. Es decir, que se reconozca que existen primero esta zona de superposición, que es un concepto que hasta ahora yo no he encontrado mucho en la literatura, salvo algunas referencias generales. Reconocer que existen estas áreas de superposición y que estas áreas de superposición tienden al conflicto, porque básicamente se colocaron actividades económicas que son contradictorias entre sí. Entendiendo por superposición esto que hablábamos hace unos minutos de una industria turística, una industria acuícola, salmonícola, y una industria que tiene que ver a lo mejor con la explotación de conservación. Claro. Sí. Entonces, en estos espacios donde hay comunidades que están sometidas a las tres lógicas de explotación al mismo tiempo, existen, ¿no? Primero, y segundo, que eso tiende a conflictos finalmente, ¿no? En el sentido de que son actividades que finalmente se descartan entre sí, no son compatibles. Podrían llegar a serlo, pero de una manera bien rebuscada, pero en principio no son compatibles entre sí, y eso implica repensar la territorialidad de la Patagonia chilena. ¿Cómo la organizamos? ¿Cuál va a ser la finalidad con la cual proyectamos este territorio? ¿Lo consideramos una reserva de la biosfera que es necesario proteger? ¿O lo vamos a seguir viendo como un territorio más del extractivismo que hay que explotar hasta que este recurso se acabe? ¿Cómo se está proyectando este territorio, ¿no? Claro. Quizás se subdivide, ¿no? Y se dice que ciertas partes podrían estar orientadas hacia acá o ciertas partes orientadas hacia otra, pero hacer el ejercicio, el llamamiento público finalmente a través de la academia, de que se haga este ejercicio de reflexión y que no sigamos actuando por inercia, ¿no? Que sigan surgiendo conflictos, que se siga explotando o que se siga comprando miles y miles de hectáreas con esta finalidad de conservación. Porque ahora, sobre todo después de la pandemia, han empezado a aumentar también las compras con fines de conservación, pero orientado a los bonos de carbono, ¿no? O sea, grandes empresas transnacionales como Benetton, por ejemplo, para legitimar la explotación que están haciendo en una parte del planeta, compran, no sé, 500.000 hectáreas de la Patagonia chilena y dicen que ahí no van a explotar y no van a hacer nada. Claro. Y ahí desplazan comunidades, prohíben actividades económicas. Claro, es conservación, pero para justificar otra explotación. Pero tiene su término, ¿no? Ahora le llaman greenwashing, o sea, es una empresa que se está lavando la cara de formas tramposas, ¿no? Claro, para darse su sello de sustentabilidad. Exactamente, sí. Entonces yo creo que un poco hacia allá busco que sea el aporte, ¿no? O sea, dar cuenta de los conflictos que están surgiendo aquí, quitar esta ilusión de que este territorio es mágico, prístino, salvaje y que todo es lindo lo que ocurre ahí. Claro. Y una vez que se rompe esa primera barrera, tratar de analizar la particularidad de los conflictos que están ocurriendo a nivel local. Que yo creo que toda América Latina tiene un poco esa lógica, ¿no? Sí. De ser este sur místico, romantizado, ¿no? Que incluso las producciones hollywoodenses lo pintan con un filtro rojizo y atractivo para un turismo pues explotador finalmente, un turismo depredador, y que pues tenemos que visibilizar en sus conflictos y en su real dimensión, ¿no? Sí. No tiene nada de mágico, o lo que tiene de mágico no está justamente en la conflictividad ambiental, productiva, política. Y cuéntame, ¿cómo es que llegas a México? ¿Cómo es que inicias estas colaboraciones? Sé que es un salto muy abrupto, pero bueno, ahora estás acá en el SIGA, en Morelia, en la UNAM. Sé que colaboras de manera muy directa con el doctor Antonio Vieira. ¿Cómo surgen estas colaboraciones y estos vínculos en el marco de que, bueno, tú estás trabajando sobre territorio chileno? ¿Cómo se encuentra este hilo, ¿no? Hacia México, Morelia, el SIGA. Claro, sí. El año 2023, acá en Morelia, se desarrolló el Congreso de Solcha, de la Sociedad Latinoamericana de Historia Ambiental, sí. Claro, de Historia Ambiental. Y en ese contexto yo conozco, bueno, el desarrollo del SIGA acá en Morelia, y conozco un poco lo que se está haciendo acá y lo que se está produciendo aquí, ¿no? Y en ese contexto, bueno, conozco los trabajos del profesor Pedro Urquijo, ¿no? Que también trabaja historia ambiental, las presentaciones, ¿no? Veo varios trabajos en torno al pulque, en torno al mezcal, ¿no? En torno al maguey, en torno a los conflictos, en torno al turismo. Vi presentaciones muy interesantes sobre esta idea de los pueblos mágicos, ¿no? Aquí en México, y cómo se hacía una lectura como problemática, ¿no? de esas definiciones que me parecieron muy interesantes. Y en esa línea yo empiezo a ver qué se ha producido, ¿no? En el contexto del SIGA. Y en ese contexto en el cual yo conozco algunos trabajos del profesor Antonio Vieira, quien él ha trabajado mucho las relaciones entre el mundo urbano, rural, periurbano, y cómo se van guiando finalmente estas lógicas de transformación, ¿no?
Y lo que me pareció muy interesante es que él ve el fenómeno urbano como un fenómeno en expansión y que muchas lógicas del urbano se van expandiendo al mundo rural y que esto no es un fenómeno de extensión simplemente, sino que también hay una serie de tensiones, conflictos, etc. En ese contexto yo hablo con algunas personas en Chile del instituto en el cual trabajo y ahí en particular hablo con el profesor Rodrigo Hidalgo. Le comento este interés que yo estoy teniendo y él me plantea que sí, efectivamente, trabajar con él sería una muy buena idea y que de hecho, bueno, hay muy buenas relaciones también entre la academia, el Instituto de Geografía, perdón, de la Católica en Chile con acá el SIGA. Claro. Y ahí me empezó a comunicar con el profesor Antonio. Yo ya estoy en una etapa más bien de cierre de mi tesis. Y acordamos que sería interesante trabajar en esta figura de instancia, que yo le viniera a presentar los resultados de mi investigación y recibir retroalimentación por él, ¿no? Y bueno, buena parte de las actividades que yo he estado realizando acá en el SIGA han estado orientadas como con esa dinámica, ¿no? Realizar clases en los cursos que trabaja el profesor Antonio Vera para presentar mi investigación a las y los estudiantes, presentar en los seminarios también del SIGA, entonces así un poco se dio la colaboración. Sí, con él, y la verdad ha sido una experiencia muy rica y me ha servido mucho los ejercicios de retroalimentación que he tenido, que bueno, las personas que nos escuchan y que quizás trabajan en la academia saben que trabajar en la academia a veces es un ejercicio muy individual, ¿no? Que uno está muy enfocado en su tesis, muy enfocado en su investigación. Hasta solitario, dirían algunos, ¿no? Sí, y tienes muy pocas posibilidades de abrir tu investigación y escuchar y darte cuenta que muchas cosas que estás dando por supuestas en realidad no están tan claras. Volver a hacer este ejercicio de ordenar tus ideas para presentarlo a públicos que quizás no conocen este espacio, lo que conversábamos al inicio, ¿no? De enfrentar esta idea de la Patagonia como Argentina, ¿no? Ya es un primer ejercicio de contextualización, de decirle, bueno, ¿dónde está mi investigación? ¿No? Entonces, sí, ha sido un ejercicio muy rico en esa línea y trabajar en esa posibilidad de obtener la retroalimentación ha sido muy, muy interesante también. Qué maravilla, porque finalmente este ejemplo, ¿no? En concreto tu visita, tu vinculación con Toño, con el SIGA, con el Solcha, con Pedro, pues no habla más que de otra cosa respecto a la capacidad de la propia academia de generar estos lazos y vínculos incluso a nivel global, ¿no? Ya no solo hablamos a nivel de nuestro propio país, sino a nivel de nuestro continente, de lógicas de estudio, de investigación y de abordajes que pudieran ser coincidentes o nutrirse unas a otras. Uno pensaría que lo que estudia Toño específicamente en materia de lo urbano, lo periurbano, lo rural, no tiene mucho que ver con estudiar, por ejemplo, los temas de la Patagonia chilena, pero decías al inicio de esta charla la lógica de frontera, ¿no? Yo no he escuchado a Toño hablar de la lógica de frontera, pero creo que en algún momento son temas que pueden debatir, compartir y llegar hasta cierto punto a coincidencias, ¿no? Es decir, claro, no estamos estudiando los mismos territorios, pero muy probablemente haya lógicas que se comparten entre uno y otro y puedan ser útiles a miras de nutrir y de complementar una investigación, ¿no? Claro, es que es interesante ejercicio porque también yo he dado esa vuelta teórica en el sentido de que en el momento mismo que tú estableces una distinción ya estás creando una frontera. Entonces cuando ya dices que algo es urbano, automáticamente ya lo estás fronterizando. Estás diciendo llega hasta este punto, y cuando dices lo urbano se está expandiendo, ya estás hablando de un proceso de leer esta frontera y de cómo expandirla. Y ese ejercicio pasa mucho en la geografía, aunque uno lo haga inconscientemente cuando dice, bueno, hasta acá es un límite, eso es finalmente una frontera, ¿no? Claro. Y en este caso particular, uno de los aportes que yo he recibido también del profesor Antonio es no verlo quizás solo desde las actividades económicas, sino también ver el proceso como una forma de urbanización, porque todos estos nodos urbanos que yo te comentaba no existían anteriormente, se tuvieron que construir como una realidad urbana adaptada a las condiciones particulares de este territorio, ¿no? Entonces ahí ha habido como todo un repensar mis conclusiones, que no puedo resolver ahora, pero espero como abrirlo como pregunta, de decir, bueno, ¿cómo se da la particularidad del fenómeno urbano, ¿no? Con estas condiciones que yo te comentaba, ¿no? De áreas de superposición, con zonas de extractivismo, con actividades que son estacionales, que pueden estar 4 o 5 años y luego se van, ¿no? Entonces ahí también hay una reconfiguración de estos territorios de frontera que es bien interesante y que son algunas de las preguntas que me llevo también para seguir investigando. Por supuesto, sí. Ahora estaba recordando algún ejemplo que escuché, la verdad es que no recuerdo dónde, o si lo leí o me lo acabo de inventar, ¿no? Pero el asunto es, la pregunta es,
¿con qué medida construyes un camino? ¿No? O Claro. sea, tú tienes que construir un camino. ¿Cuál es la medida que le vas a dar? Exacto. Y la medida que le vas a dar es justo la de la finalidad que tenga ese camino, ¿no? Entonces, desde el día que la conectividad empezó a expandirse hacia la Patagonia chilena, evidentemente ya tenía las medidas para el transporte de mercancías, Exacto. bienes y personas, ¿no? Entonces, ya desde ahí empiezan a introducirse lógicas que no son las mismas de aquel camino que uno abre a punta de machete, ¿no? Para que pase un caballo y su jinete. Entonces, todo eso empieza simbólica y materialmente a cambiar las realidades de las personas y de los territorios, ¿no? Sí. O cómo priorizas muchas veces que los caminos pasen más por los lugares de explotación que por donde viven las personas. Claro. Porque hay varios casos también, de hecho, en la Patagonia donde el camino tenía que elegir entre ir por el borde costero donde vivían las personas o ir más adentro y llegar directo a los puntos de explotación, ¿no? Y se priorizó finalmente esos puntos de explotación, y una de las consecuencias fue también que la gente fue migrando a esos nodos donde estaba la explotación, donde estaba el camino, donde llegaban los servicios públicos, ¿no? Entonces también hay toda una lectura de cómo se va configurando la realidad urbana de estos territorios, que son pequeñas manchas urbanas frente a un territorio gigantesco, ¿no? Entonces hay una particularidad ahí, ¿no? También recordaba, en función también de tu ejemplo, la conflictividad que ha generado el turismo en pequeñas localidades muchas veces, ¿no? Porque hay localidades de 400, 500 personas que viven ahí durante todo el año, que durante el verano chileno llegan 3.000 turistas, ¿no? Y se desborda, ¿no? La sí, capacidad de atención. Totalmente. Los alcantarillados, por ejemplo, ha sido uno de los principales problemas, porque el alcantarillado estaba pensado para comunidades de ese porte, pero que llegue 6 veces la población de un momento a otro significa también una conflictividad bastante grande. De hecho, han habido comunidades que han limitado el acceso de turistas, diciendo que han limitado el acceso de turistas y han dicho, bueno, este es nuestro máximo y no pueden entrar más personas, ¿no? Y ahí empieza toda la lógica de mercado también, ¿no? Sí, O sea, ¿cómo puedes limitar el mercado finalmente? Entonces sí, estoy de acuerdo que esos fenómenos de transformación están muy asociados finalmente a lo que quieres explotar, lo que quieres hacer, pero también llega un punto que la lógica de mercado se te va de las manos simplemente, y en un estado como el chileno, que es muy difícil que pueda limitar las lógicas de mercado, muchas veces la solución es dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Con todo lo que ello implica, que es un montón de conflictos, ¿no? José, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, se nos ha terminado el tiempo y bueno, pues te deseamos que tengas un maravilloso momento académico y personal aquí en México. Sé que te vas pronto de regreso ya a Chile y que bueno, esta investigación concluya de la manera en que lo esperas y que lo tienes previsto. Seguramente así será y ojalá que podamos platicar en otro momento, incluso aunque no te encuentres en México, pues agendamos una grabación a través de medios digitales y nos cuentes, por ejemplo, cuando ya tengas algún producto publicado, ¿no? La propia tesis, digamos los resultados ya concretos de la investigación, que sé que aún está en desarrollo, ya en su fase final, pero finalmente en desarrollo, y nos puedas platicar pues cuáles son las conclusiones concretas a las que llega este producto académico. Y bueno, pues muy invitado a participar aquí en este podcast. Como sabes, se llama Todo pasa en un lugar y siempre tenemos este corolario, ¿no? En un tiempo. Hoy hemos hablado de las dos cosas, de las dos nociones que tiene que ver con el territorio y con un devenir que viene desde la dictadura chilena hasta nuestros días, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, y también ha sido un gusto participar de la instancia. Bueno, y pues a todos quienes nos ven o nos escuchan, les esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.